Ok, buenos días con todos. Para los que están en Perú, nada, muchas gracias por estar acá conectados el sábado 10 de la mañana. Y hoy ya tenemos la presentación de Cristian Calderón. Cristian fue estudiante de la UNI. Actualmente se encuentra en Alemania haciendo su programa de maestría. Tengo entendido que es un programa principalmente enfocado en teoría, ¿no, Cristian? Eh, ¿O tú lo estás enfocando más en esto? o sea, el programa de maestrías en general en física de partículas y también tienen otras áreas como materia condensada, pero en física de partículas tienen ambos, experimental y teórica. Entonces, Ok, yo puedo tomar bien, cursos bien. teóricos y no experimentales o al revés, ¿no? Ok, Entonces, ok. sí. Entonces, bueno, Cristian hoy día nos va a hablar sobre materia oscura y la masa de los neutrinos. Así que, nada, Cristian, te dejo, adelante. Ok, pues gracias. Sí, sí se me escucha bien, ¿verdad? O sea, fuerte y Sí, claro. sí, sí, se escucha, sí, todo bien. Ok, bueno, gracias Sergio por la introducción. Pues sí, hoy voy a hablarles un poco sobre la materia oscura y la masa de los neutrinos, que fue mi tema de tesis cuando fui estudiante de la uni. Ahora estoy haciendo más otras cosas, como cambié un poco de área, pero aún estoy en proceso, entonces estaba pensando en qué presentar y dije, bueno, voy a presentar algo que ya hice. Entonces, pues nada, a ver, empecemos. Este es el resumen de la charla. Primero vamos a empezar con una introducción al modelo estándar y luego vamos a hablar un poco sobre las cosas que el modelo estándar no puede explicar, que son las masas de los neutrinos y la materia oscura. Y luego vamos a conversar sobre un modelo que se llama DFSZ Model, que son las iniciales de pues, 4 científicos, no me acuerdo sus nombres. Y lo importante de este modelo es que conecta justamente estas dos preguntas, ¿no? En este modelo vamos a ver que podemos explicar la masa de los neutrinos y en esa generación de masas la materia oscura juega un papel importante, ¿no? Entonces, en este tipo de modelos, digamos, matas dos problemas de un solo tiro, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos el outline de la charla. Así que bueno, primero empecemos con el modelo estándar. Sabemos que el modelo estándar es un modelo que está basado en el grupo de simetría SU3, que representa a... ¿Ven mi clic cuando lo muevo? Sí se ve, se ve. Sí se ve el cursor rojo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, el modelo estándar, su lagrangiana, está basada pues, en estos tres grupos de simetría, que justamente cada grupo de simetría está relacionado a cierta interacción de las interacciones fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos que SU3C con el índice X representa al color, a la interacción fuerte, entonces este grupo representa la interacción fuerte. SU2L, que significa left, que en español significa izquierda, está relacionado con la interacción fuerte, ya que la interacción fuerte solamente interactúa con partículas que son de quiralidad izquierda. Esto de quiralidad es una propiedad de las partículas, casi todas tienen quiralidad izquierda y derecha, menos el neutrino, que justamente es la razón del por qué se hace muy interesante estudiar a los neutrinos. Entonces, este SU2L representa a la interacción débil y este U1 y representa indirectamente a la interacción electromagnética. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la materia está conformada de partículas y tenemos dos tipos de partículas, los fermiones y los bosones. Empecemos con los fermiones. Los fermiones son partículas con spin un medio y bueno, creo que me confundí.
materia está formada de fermiones. Los bosones son los que se encargan de llevar la interacción. Okay, entonces, en fermiones tenemos dos tipos, hay que decir, dos tipos de partículas, que son los quarks, que son estos 6 que están aquí arriba, y los leptones, que son los que están aquí abajo. Los quarks interactúan mediante la fuerza fuerte, es decir, el campo up del quark transforma como de manera no trivial ante el grupo de simetría SU3, porque como les dije, ¿no? El SU3 está relacionado a la interacción fuerte. Entonces, el campo up quark transforma de manera no trivial ante SU3. Los quarks también interactúan ante la fuerza débil, entonces también ellos transforman los campos, ellos transforman de manera no trivial ante la simetría SU2. Y también tienen su cierta carga eléctrica que también hace que transforme de manera no trivial ante la simetría U1. Y así como tenemos el quark up, tenemos el quark down. La diferencia en este up y en este down es simplemente en su carga eléctrica. Este tiene carga eléctrica positiva y el otro negativa, por eso es up y down. Y luego en los quarks, como ya expliqué aquí, up y down, luego tenemos dos pares más, que son el charm, el strange, el top y el bottom, que simplemente se le dice que son primos. Estos dos son primos de estos dos que están aquí primeros. Se le dice que son primos porque tienen casi todas sus propiedades. La única diferencia es que son más pesados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el charm tiene las mismas propiedades que el quark up, simplemente que es más pesado, y el top de la misma forma tiene las mismas propiedades que el up y el charm, solamente que es más pesado que los dos. Y lo mismo con el bottom es más pesado que el down y el strange. Okay, entonces estos 6 son los quarks. Luego tenemos a los leptones. Empezamos con el electrón. Sabemos que el electrón no interactúa ante la fuerza fuerte, entonces el electrón transforma de manera trivial, o simplemente se dice que no transforma, o se dice que es un singlete de SU3, ya que, como les dije, SU3 está relacionado con la fuerza fuerte. Entonces, pues la conexión es que si la partícula no interactúa ante esa fuerza, entonces ante este grupo SU3, pues simplemente no transforma, no pasa nada. Sin embargo, el electrón sí interactúa ante la fuerza débil, entonces transforma de manera no trivial ante este grupo SU2, y como tiene carga eléctrica, también transforma de manera no trivial ante el 1 y hipercarga. Luego el electrón siempre, bueno, siempre no, no siempre sí, no estoy seguro. El electrón siempre viene acompañado de su amigo, el neutrino electrónico. El neutrino electrónico no interactúa ante la fuerza fuerte, entonces es un singlete o transforma de manera trivial ante SU3. Sí interactúa ante la fuerza débil, entonces transforma de manera no trivial. Y el neutrino no tiene carga eléctrica, es neutro. ¿Okay? Entonces, estos dos juntos, el electrón y su compañero neutrino electrónico, se les conocen como la primera generación de leptones. Y los otros dos pares que vienen, así como lo mismo con los quarks, son sus primos pesados. El tauón tiene las mismas propiedades que el electrón, solo que es más pesado, y el tauón siempre viene con su compañero neutrino tauónico, y lo mismo para el muón. Okay, entonces estos son los fermiones, pero como dije, hay dos tipos de partículas, que son los fermiones y los bosones. Y los bosones son las partículas que están encargadas de llevar la interacción. Por ejemplo, empecemos con el
Empezamos con la partícula que lleva la interacción para la fuerza fuerte, que es el gluón. Lo interesante aquí es que el número de partículas que se necesitan para una cierta interacción viene a ser igual al número de generadores del grupo que está relacionado con la interacción. Por ejemplo, tenemos que el SU3 tiene 8 generadores. Eso significa que los gluones son 8. Existen 8 gluones que llevan la interacción fuerte. Tenemos que el número de generadores del SU2 es 3. Entonces tenemos 3 bosones que llevan la interacción débil, que son estos 3 que están aquí. Y bueno, el U1 que representa a la electromagnética solo tiene un generador y es por eso que solo tenemos un bosón para la fuerza electromagnética, que es el fotón, que es el más conocido, creo. Y me olvidé de comentar que los bosones, así como las fermiones se dividen en quark y en leptones, los bosones se dividen en bosones vectoriales y bosones escalares. Los vectoriales son los que se encargan de llevar la interacción y los escalares, pues ya vamos a ver que el escalar Higgs se encarga de darle masa a las partículas. Ok, entonces ese es más o menos el contenido del modelo estándar de todas las partículas que conocemos hasta ahora. No hemos encontrado más. Y lagrangiana es construida de tal manera que la lagrangiana, los términos que escribe son invariantes ante este grupo. Por ejemplo, este primer término representa al contenido de bosones vectoriales. Este primer término en la lagrangiana representa estas 3 partículas. ¿Ok? Este segundo término representa a los fermiones. Este segundo término representa a todos los fermiones que están aquí. ¿Ok? Este cuarto término representa al Higgs, que está aquí. Y el tercer término representa a la interacción entre el Higgs y cada una de las partículas que tiene masa. Porque como tal vez ya han escuchado, el Higgs se encarga de darle masa a todas las partículas. Entonces, este término que vemos en la lagrangiana es el término responsable de que suceda esto, que suceda que el Higgs al interactuar con las partículas les da masa. Y si el Higgs no interactúa con las partículas, con ciertas partículas significa que no le das masa. Por ejemplo, sabemos que el fotón no tiene masa, entonces eso significa que en esta lagrangiana, en el tercer término, no, en el tercer término no. En el segundo término que está metido ahí dentro, nunca vas a ver una interacción entre el Higgs y el fotón. También sabemos que el gluón, por ejemplo, no tiene masa, entonces nunca vas a ver una interacción, un término de un producto entre Higgs y gluón. Sin embargo, estos 3 bosones sí tienen, y todos los fermiones que están aquí también tienen, entonces en principio deben de interactuar con el Higgs. Digo en principio porque vamos a ver justo es el tema de la charla de hoy, que los neutrinos aún no podemos explicar su masa. Pero de estos que están aquí arriba, estos 9 que están aquí, los quarks y estos leptones, ellos sí se conoce muy bien cómo es que ellos interactúan con el Higgs, es como que se genera la masa. ¿Ok? Entonces, y bueno, esa lagrangiana que les expliqué ahora, como cada término representa qué parte del contenido del modelo estándar, la ven en las tazas y en los polos y en todo eso. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntarme durante la charla, no hay problema. Ok, entonces eso fue el modelo estándar, todo lo que conocemos. Y el modelo estándar explica muy bien muchas cosas. Explica muy bien todas estas partículas, cómo interactúan, su cross-section, su tasa de decaimiento de los procesos y todo. Pero también tiene algunos problemas. No es la última teoría, no es la teoría del todo, aún hay problemas. Y hoy me voy a enfocar en 2 de ellos, que son la masa de los neutrinos y la materia oscura. Yo les comenté que este término
era el que daba la masa de los neutrinos. Y si es que se dan cuenta, por ejemplo, este phi representa al Higgs, y este Psi, el campo Cl y Cr, representan a la quiralidad izquierda y derecha, respectivamente, del fermión. ¿Ok? Entonces, el Higgs, al interactuar con estos dos fermiones, bueno, con este fermión, con su quiralidad derecha y con su quiralidad izquierda, luego de un proceso que se llama rompimiento espontáneo de la simetría, obtienes un término de masa para la partícula. No voy a ir en el cálculo, solo quiero que tengan esa idea que la masa viene de aquí. Entonces, como pueden ver, este término, este Higgs, se acopla con quiralidad izquierda y quiralidad derecha. ¿Ok? Entonces, eso implicaría que todas las partículas que tienen masa deberían de tener estas quiralidades, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que para el neutrino pasa algo muy interesante. ¿Ok? Como les había comentado, de los fermiones se conoce cómo es que las partículas tienen masa, de los quarks y de los electrones, taones y muones, pero de los neutrinos aún no estábamos seguros. Los experimentos nos decían que la masa del neutrino o era cero o era muy pequeña que no logramos medirlo. Por eso que esta figura representa que aquí hay un neutrino en la balanza y del otro lado no hay nada, y pues la balanza está tal cual, o sea, como que si no hubiera un peso. Y también en los experimentos, este neutrino representa el neutrino de mano izquierda, que vemos mano izquierda, y el anaranjado representa el neutrino de mano derecha. Sucede que experimentalmente no hemos encontrado a un neutrino de mano derecha. Y eso es importante porque si se dan cuenta, aquí en este término, que es el que genera la masa, necesitamos un campo de quiralidad derecha. ¿Ok? Entonces, pues hace muchos años se dieron cuenta de esto, que experimentalmente el neutrino o no tenía masa o su masa era tan pequeña, pero luego como vieron que no encontraban el right-handed neutrino, entonces dijeron, bueno, este término no lo podemos escribir para el neutrino, entonces, bueno, supongamos, o eso debe ser un hint para que los neutrinos no tengan masa. Entonces, dentro del modelo estándar se creía que los neutrinos eran masas, sin masa. ¿Ok? Sin embargo, de otros experimentos, perdón, de otros fenómenos conocidos como oscilación, se había visto que los neutrinos oscilaban entre sus sabores. Ya les había comentado que existen tres sabores de neutrinos, el electrón, el tauón y el muón, y observaciones de neutrinos que provienen del Sol nos indicaban que estos neutrinos, para que la curva teórica le pegue a los datos, teníamos que asumir que los neutrinos oscilaban entre sus sabores. Eso significa de que, por ejemplo, algún neutrino que se creó en el Sol, que sea, por ejemplo, neutrino electrónico, mientras este neutrino viaja hacia la Tierra, él se puede haber cambiado este polo al polo del tauón o al polo del muón, y cuando lo detectan en el experimento, ya no lo detectan como el neutrino con el polo del electrón, sino con otro de los dos polos. ¿Ok? Pero algo importante de la oscilación es que para poder explicar la oscilación de los neutrinos, teníamos que, ¿cómo se lo digo? Que la oscilación de los neutrinos implicaba que los neutrinos tengan masa, o al menos de los tres, al menos que dos de ellos tengan masa. ¿Ok? Y esto se puede ver en esta ecuación, porque eso significa que, por ejemplo,
La probabilidad del neutrino de sabor alfa yendo a que oscile al neutrino de sabor beta es es proporcional al seno de esto, y dentro del argumento tenemos un delta m squared, donde este delta m es la resta de las masas de la masa alfa menos la masa beta, ¿no? Entonces, para que esa resta sea distinto de cero, pues al menos uno de ellos, en este caso de yendo de un sabor a otro, uno de ellos tiene que tener masa. ¿Ok? Entonces, habíamos visto que en el modelo estándar se predecía, debido a que no se encontraron right-handed neutrinos, se creían que los neutrinos no tenían masa. Sin embargo, de otro fenómeno llamado oscilación, nos sugería que los neutrinos tienen masa. Entonces, ahora que los neutrinos tienen masa, dentro del modelo estándar hay muchas preguntas por responder. Por ejemplo, podríamos preguntar cuál es la naturaleza de los neutrinos, de su masa. Podríamos preguntar si estos neutrinos son de Dirac, son de tipo Dirac o son de tipo Majorana. Y también podríamos preguntar, no sé si la barra que me aparece a mí a ustedes desaparece también, pero lo muevo por si acaso. También podemos preguntar si ya sabemos que los neutrinos tienen masa, el por qué su masa es tan pequeña a comparación de los otros fermiones del modelo estándar. Entonces, empecemos no a responder, pero a explicar qué significa la primera pregunta. ¿Los neutrinos son de tipo Dirac o son de tipo Majorana? Veo un mensaje en el chat. Ok. Gracias, Sergio. Ok, entonces empecemos con el tipo Dirac. El tipo Dirac es el más fácil porque es el que sucede con los otros fermiones. Habíamos visto que en el término de Yukawa era un coupling entre el Higgs, la parte izquierda por la parte derecha. Okay, entonces aquí es bastante simple. Habíamos dicho que no se habían encontrado los neutrinos de mano derecha. Entonces, pues, vamos a suponer que existen y que, pues, son este tipo de neutrinos no interactúa por ninguna fuerza. Es decir, es un singlete, este 1 representa que es un singlete de SU3, este 1 representa que es un singlete de SU2, este 1 representa que es un singlete de SU2, y este 0 representa que no tiene carga. Okay, entonces este neutrino de mano derecha es también llamado neutrino estéril porque pues no interactúa con nada. Y nosotros al introducir este campo, right-handed neutrino, entonces se puede escribir el término de Yukawa, así como se escribió con las otras partículas, se puede hacer lo mismo para el right-handed neutrino. Donde este es el leptón, el Higgs y el right-handed neutrino, y luego del proceso que les dije, rompimiento espontáneo de simetría, se obtiene un término de masa para los neutrinos. Ese es el tipo Dirac, ese es el más simple. Luego tenemos el tipo Majorana. El tipo Majorana es un poco más complicado, pero básicamente se basa en que la partícula es su misma antipartícula. ¿Ok? Entonces tratamos de escribir el término de masa simplemente con una quiralidad, con la quiralidad izquierda, por ejemplo. Podemos escribir este término de masa con quiralidad izquierda, y pues aquí como vemos ese término de masa tiene que venir de algún término de Yukawa, así como este anterior, para que luego del rompimiento de la simetría te dé el término de masa. Entonces, a ver si puedo escribir. Entonces este vendría a ser como el término de Yukawa que vemos aquí, y luego del rompimiento de simetría
ya se tiene el término de masa para Majorana. Así como hemos escrito un término de masa con quiralidad izquierda, también podemos escribir un término de masa con quiralidad derecha. Y el de quiralidad derecha es más simple porque, pues, les había dicho que el right-handed neutrino es estéril, es decir, no interactúa con nada. O sea, no transforma con ningún grupo. Si no transforma con ningún grupo, pues puedes escribir todos los términos que quieras de él, que sea renormalizable y que Lorentz invariance y otras cosas. Y ese es el término más simple que se tiene. Y este no es necesario que venga de un rompimiento espontáneo de simetría, porque pues esto simplemente no rompe nada, es invariante entre todas las simetrías del modelo estándar. Ok, entonces estos, no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora, antes de seguir? Si les quedó claro esto. Cristian, hola, tengo ¿Algunas una dudas por ahí? pregunta. Hola, Carlos. ¿Hay justo alguien? Este, con Dirac neutrino, tú introduces un nuevo neutrino, ¿no? Al modelo estándar, porque ese neutrino no estaba. Ujú, Eh, con Majorana neutrino, eh, al considerar que solamente existen en la parte de arriba, ¿no? En la parte sobre izquierdos, esos ujú. neutrinos son los neutrinos que ya conocemos, no son nuevos. Sí, son los que ya conocemos, los neutrinos izquierdos, sí. Ok, ok. Ujú. Ya. Y el término que colocaste ahí de que es básicamente el izquierdo por el campo de Higgs, básicamente al Ujú. cuadrado, ¿no? Porque hay dos. O sea, ¿cómo es que se llega a eso? ¿Por qué En es que realidad, difiere, por ejemplo, de la parte de Dirac? ¿por qué difiere que esto? En forma, ¿no? Más o menos. Porque, por ejemplo, aquí tienes dos Higgs, ¿no? Aquí tienes uno. Sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, este es el diagrama del término de Yukawa para Dirac. Esto es un vértice con tres líneas. En Ujú. cambio, este tiene cuatro. Entonces, cuando tú calcules la cross-section o lo que sea, estos dos diagramas de Feynman son completamente distintos, ¿no? Este tiene tres, este tiene cuatro. Entonces, Ya. ahí está la diferencia entre estos dos diagramas. O sea, su contribución es distinta. Son diagramas distintos. Y por ejemplo, aquí tienes left con right-handed, sin embargo, aquí tienes solamente left down, left, left. O sea, por ejemplo, en este diagrama no tienes para nada quiralidad derecha. Ok, ok. Y el lagrangiano que colocaste abajo, para parte de Majorana, eso también es Majorana, pero solamente con derechos, ¿no? Pero eso también Solamente supongo que son derecho. derechos nuevos. Estos son los de aquí, ¿no? O sea, estos derechos solo son nuevos porque no hay viejos dentro del modelo estándar, nunca hubo right-handed Ya, neutrinos. Entonces, ya, ya. estos sí los hemos introducido y ya ahora sí puedes escribir. O sea, todo eso está basado en la introducción de esto, que esto es hipotético, ¿no? Ujú. Hipótesis. Supongamos que existe para poder explicar la masa de los neutrinos, ¿no? Ya, está bien, sí. Pero experimentalmente, como digo, esto no se ha encontrado, no se sabe hasta ahora. Ok, ok. ¿Alguna otra pregunta o sí? Supongo que el silencio significa Creo que no me que pregunto. sí. Ok, lo voy a seguir. Chale, ya son 4:40. A ver, 10:40, creo. Bueno, entonces la siguiente pregunta es el por qué su masa es tan pequeña. Por ejemplo, este es el plot. Este es un plot donde aquí abajo en el eje X tenemos la masa de la partícula y en el eje Y tenemos el coupling, lo voy a llamar, coupling entre el Higgs
y la partícula, ¿no? Higgs y F de fermión, ¿ok? Pasa que el coupling del Higgs con el fermión es proporcional a la masa del fermión. Entonces, indirectamente este plot está midiendo la masa del fermión. Por ejemplo, este top, este punto azul que significa el top, está más arriba porque pues, la masa del top es la más grande de todas las del módulo estándar. Luego está el Z y el W, que también son muy pesados y están cerca del top. Y luego están las otras partículas, el quark bottom, este es el leptón tabón y el muón. Y el electrón pues debe estar por aquí. ¿Ok? Sin embargo, no hemos puesto al neutrino porque quiero mostrarles el siguiente plot, que si nosotros queremos hacer un plot como este, considerando el neutrino, sería algo así. Esto que está aquí es es el plot que les mostré aquí antes. ¿Okay? Aquí está pues el top, aquí están todas las partículas del módulo estándar menos el neutrino. Si hacemos el mismo plot con la masa de la partícula y el coupling con el Higgs, el neutrino está por aquí. Y aquí también les pongo los valores de la masa de las partículas. Por ejemplo, tenemos que la masa del top es del orden de GeV, que esto es como 10 a la 9 eV, y esto es MeV, que es 10 a la 6 eV, electronvoltio, y la masa del electrón es 1 electronvoltio, es decir que entre la partícula más pesada, que es el top, y la partícula menos pesada después del neutrino, que es el electrón, aquí hay 3 órdenes de magnitud. O sea, toda la masa de las partículas está en este rango de 3 órdenes de magnitud. Sin embargo, el neutrino está a 6 órdenes de magnitud del más ligero, que es el electrón, 6 órdenes de magnitud, y está a 9 órdenes de magnitud del más pesado. Y es por eso que este plot representa eso, ¿no? Todo lo que está aquí son las masas que están como en el rango de 3 órdenes de magnitud. Sin embargo, el neutrino está alejado 6 órdenes de magnitud del electrón y alejado 9 del top. Entonces, la pregunta es, ¿el por qué? ¿El por qué hay un hueco así gigante aquí en este plot? ¿El por qué el neutrino es tan ligero a comparación de las otras partículas? Es una pregunta que no se ha podido responder hasta ahora. Y sin embargo, hay un mecanismo que se llama SISO que trata de explicar eso, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y justamente ese es el mecanismo SISO. SISO en español significa sub y baja. Significa de que este vendría a ser el neutrino ligero que conocemos y esto vendría a ser el neutrino pesado. Esto es un GIF, solo que no se ve porque lo tengo en PDF. Ahora espera. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Me cambié de... Aquí está. ¿Ven el GIF? ¿Se ve tu pantalla? Ah, sí, sí, ya se ve. Sí, sí sale un GIF. Sí. Ok. Entonces ese es el CISO. Significa de que el que está aquí, este chiquitito, es el neutrino izquierdo, que el que conocemos y el que hemos encontrado en los experimentos y el que tiene masa muy pequeña. Y aquí un neutrino muy pesado que hace que justamente el neutrino sea el que vemos en el experimento sea así, muy ligero. Y en general, eh, no, no necesariamente la partícula pesada tiene que ser otro neutrino, como vamos a ver, esto puede ser otra partícula escalar o puede ser otro fermión exótico. O sea, cuando digo exótico me refiero a que no son los del módulo estándar, sino son nuevos. Ok, entonces empecemos con el mecanismo SISO. Existen 3 tipos de mecanismo SISO. Este es el tipo 1. Donde este es
Este es el operador de Weinberg que vimos hace un rato en la naturaleza de Majorana. Sin embargo, aquí le hago como una bola gigante de tal manera que cuando le hacemos zoom a ese vértice, es decir, cuando vamos a energías más altas, ahí dentro puede haber otra partícula. Algo parecido con lo que pasó con la teoría de Fermi, ¿no? La teoría de Fermi tenías al neutrón que decaía en protón, electrón, no, protón, este tiene que ser, sí, electrón y este tiene que ser antineutrino. Pero sin embargo, luego cuando tú le haces un zoom, cuando vas a energías más altas, te das cuenta de que en realidad el neutrón, ahí dentro tienes al W y tienes luego a, esto va como el protón y luego esto va como electrón y neutrino, ¿no? Entonces algo similar. Cuando Fermi estaba estudiando esto a esas escalas de energía que él trabajaba, este vértice era más que suficiente, ¿no? Y a eso se le llama un operador efectivo. Sin embargo, cuando vas a energías más altas, ves que dentro de ese vértice, si es que le haces un zoom, hay más cosas, hay más partículas. Entonces algo similar funciona aquí. Tenemos este vértice, que eso está dentro del modelo estándar, la escala de energía del modelo estándar, que es GB, por ejemplo. Y esto, yendo a energías más altas, vamos a ver que en ese vértice en realidad hay otra partícula que se llama la partícula Rayleigh. Y esta partícula en realidad es una partícula muy pesada. Lo introducimos así, que sea pesada de tal manera que la masa de los neutrinos que sale justamente de aquí, de este término, sea muy ligero. O sea, la masa del neutrino va a ser proporcional a esto que está aquí encerrado. Y vemos que esto es indirectamente proporcional a la masa del Rayleigh de neutrino. Significa que si este MR es muy pesado, esto implica que la masa del neutrino es muy ligero. Este es el CISO tipo 1, luego tenemos el CISO tipo 2. Tenemos el CISO tipo 2 en el que ahora ya no introducimos un right-handed neutrino, sino introducimos un escalar que es un singlete de SU3, es un triplete de SU2 y bueno, tiene su respectiva hipercarga, ¿ok? Y de la misma forma, este escalar, este triplete de SU2, cuando hagamos un zoom en este vértice, lo vamos a encontrar aquí. Ok, luego ustedes de repente me pueden preguntar el por qué este es un triplete de SU2, por ejemplo. Lo que pasa es que eso tiene que ver con eh, las simetrías de gauge. Por ejemplo, aquí tenemos, este es un leptón, que es un doblete de SU2. Este leptón también es un doblete de SU2. Entonces, cuando tú contraes un doblete con otro doblete, tú vas a tener un triplete más un singlete. ¿Ok? En el caso anterior introdujimos un singlete, entonces esto sería como multiplicar por 1, entonces esto te da como 3 más 1, entonces aquí tienes un singlete y ese es el singlete que tenemos en el CISO tipo 1. Ahora aquí estamos introduciendo un triplete, entonces aquí ahora tenemos que contraer con un triplete y esto va a dar 3 por 3 más 1 por 3, que es 3, que es el singlete con el triplete, te da un triplete, y esta contracción entre el 3 con el triplete, con otro triplete, te va a dar un singlete más un octuplete. Y ese singlete es justamente este vértice que está aquí. ¿Ok? Y luego, como podemos ver,
nuevamente este término va a ser proporcional a la masa del neutrino. Entonces, si este escalar que hemos introducido es muy, muy pesado, su masa es muy, muy grande, entonces esto implicaría que la masa del neutrino es muy ligero. Y luego tenemos otro mecanismo CISO que se llama CISO tipo 3, que ese también es un singlete de SU3, este es un doblete de SU2, y bueno, su respectiva hipercarga que ya depende del modelo. Ujú. Ok, y bueno, es el mismo juego, es el mismo juego. Tienes este término de masa. Cuando le haces un zoom, cuando vas a energías más altas, vas a darte cuenta que puedes tener este propagador de este escalar. ¿Ese es un escalar? No, este es un fermión, perdón, de un fermión. Ujú. Sí. Y bueno, de la misma forma, luego vas a encontrar, haciendo el cálculo, vas a encontrar que la masa del neutrino que viene de ese operador efectivo va a ser proporcional a 1 sobre la masa de este fermión sigma, que es un doblete. Entonces, si la masa de esta partícula que hemos introducido, que aparece en la generación de masa de neutrinos, es que es muy, muy pesado, esto implicaría que la masa del neutrino es muy, muy, muy ligero y podríamos explicar ese problema, ¿no? Bueno, luego, antes de pasar a la parte de materia oscura, ¿tienen alguna pregunta sobre los mecanismos ISO? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo identificas que ese sigma es un fermión? Ujú. Em, es porque cuando tú lo introduces como un fermión. Si, por ejemplo, tú te das cuenta que la lagrangiana a energías más altas, que es la lagrangiana que está a la izquierda, tiene un término de masa como fermión. Puedes ver este sigma bar por sigma conjugado. Hola, sí me escuchas, Carlos. Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí. Entonces, por ejemplo, ese término de masa es como sigma conjugado. Y este es el término de masa de una partícula de Majorana. O sea, tú Mm, introduces esta partícula sigma como fermión que sea de tipo Majorana. En el caso anterior, por ejemplo, era un escalar, ¿no? Bueno, su término de masa no está aquí, pero sí. ¿Tú cómo sabes que esto es un fermión o un escalar? Tú te vas a dar cuenta que en la lagrangiana que está a altas energías vas a tener pues el término cinético de un escalar, ¿no? Sabes que es como de mu phi daga de mu phi, ¿no? ujú. Sin embargo, si es que esta partícula quieres que sea un fermión, entonces en la lagrangiana a altas energías vas a tener pues el término cinético del fermión, ¿no? Que es psi derivada covariante, sí. Ya, ok. Ok. Ujú. Y esto, o sea, estos términos, claro, de repente tú no ves la relación entre esto y esto al momento de ir al operador efectivo, supongo. O sea, Ujú. al ir hacia la parte derecha. Supuestamente, esta constante que aparece aquí y también aparece en el siguiente operador, depende mucho de cómo es tu lagrangiana a altas energías.
Es decir, si tienes, por ejemplo, ese término con cinético de escalar, va a ser distinto a cuando tengas término cinético de fermión. Ok, ok. Ya, y otra ya, pregunta medio ahí, es que en el CISO tipo 2 hiciste como que un juego con las representaciones, 2 más 2, 2 por 2. Sí, ¿Eso con qué objetivo lo hacías? porque tú escribes en la lagrangiana singletes, ¿no? Tú escribes Ya. contracciones. Ujú. Por ejemplo, esto es, el leptón es un doblete, ¿verdad? El Higgs es un Sí, doblete. Entonces, del doblete tú sabes que sale, o sea, del producto de uno. dos dobletes sale 1 más 3. Entonces, aquí Ajá, tienes un singlete y ese es el que aparece aquí. ya. Y para este Ah, también. Entonces, yo al hacer eso, si tú te das cuenta, aquí tengo un leptón con este delta y este término está dado por este vértice está dado por este término, si te das cuenta. sí. Tienes leptón, delta, leptón. Y aquí el otro vértice está dado por Higgs, Higgs, delta. Y eso viene de aquí, Higgs, Higgs, delta. Entonces tú, o sea, estos términos están dentro de tu lagrangiana y pues tienen que ser invariantes ante los grupos, tienen que ser singletes. Es por eso que estaba haciendo la contracción. O sea, tú tienes que el leptón es 2, tienes que el delta transforma ante su 2 como triplete y tienes que el otro leptón es 2. Entonces tú tienes que ver que de este producto de doblete, triplete, doblete es algún Ah, triplete. ok. Un siguiente como que bajo todo el grupo, ¿no? Ya en general. Exacto. Bueno, eso es en realidad solo ante SU2, porque como es un singlete ante SU3, pues no tiene sentido que Otra hagas. forma. Claro, No, claro. claro, exacto, no transforma. Ya, Ajá. ya. Y Ok. aquí, pues sería algo parecido, ¿no? Aquí tienes un doblete, este es un doblete y este es un doblete, entonces tienes 2 por 2 por 2 y esto que te da 1 más 3 y eso te da por 2, eso te da 2 más 3 por 2. ¿Cómo va el 3 por 2? 3 por 2 es 1 más 4. No, No 2 más sé, 5. no me acuerdo, pero yo supongo que tiene que ver un singlete y vecino, eso está mal. Tiene que ver. Ya, ya te entendí. Chévere, gracias. Ujú. Ok, ok. Y esas son las tres formas de eh, cómo tú puedes explicar esta generación de masas de neutrinos. Es por eso que simplemente hay tres tipos de SISO. Es decir, tienes esto y cuando le haces el zoom a esto, te salen estos tres tipos que he mencionado. Ok. Sergio, ya pasó una hora. ¿Sigo? Sí, yo creo que no hay problema, porque empezamos como que a las 10 y 16, creo. Ahora vas a Ujú. entrar a materia oscura, pues, en este día, ¿no? Sí, voy a entrar Creo a que ya matar. finaliza ya. En- Cristian, Cristian, De hecho, antes, sí, antes de que pases a lo siguiente, de todos estos tipos de CISAO, neutrino derecho estéril solo sería el CISAO tipo 1, ¿no? sí, sí, Ok, ya, ya. el estéril solo aparece en el CISO tipo 1. Por eso que dije, en este GIF dije que pues esta representación te dice que este es el right-handed y este es el left-handed, pero en el CISO no necesariamente tienes un right-handed que es el que te hace que el left-handed sea ligero, sino puedes tener otras partículas como el delta que mostré y el otro era el sigma, ¿no? O sea, ese right-handed solo aparece en el tipo 1. Cuando tienes un escalar triplete de SU2, este es tipo 2. Y cuando tienes un fermión doblete de SU2 es el tipo 3. Ok. Mm. Ah, Sergio, te comentaba que ahora entra materia oscura, pero luego de materia oscura no termino porque luego hago la conexión entre materia oscura y neutrinos, por eso preguntaba.
Ah, ok. Creo que alguien dijo una pregunta. Espera, antes de... ¿O no? No creo que no hay. Este, bueno, por mí no hay problema. O sea, sigo, si ya me Yo paso mucho, asumo, me avisas. yo asumo que los chicos también estarán interesados. Ya, ok. Sí, sí, sí. Adelante. Pero, sigamos. Ok. Entonces, ahora vamos a entrar a la materia oscura y ya vimos que simplemente en un problema que es la masa de los neutrinos hay muchas preguntas por responder y muchas cosas por hacer. Tienes los ISOs, tienes el problema del por qué la masa del neutrino es 6 órdenes de magnitud menor que la del electrón. No se sabe si el neutrino es tipo Dirac o Majorana, entonces hay muchas cosas para hacer ahí. Y otro problema es la materia oscura. Entonces, la materia oscura es otro tipo distinto a la materia ordinaria que conocemos. En principio, creemos que la materia oscura no interactúa ante las fuerzas fundamentales como la fuerte, la débil y la electromagnética, simplemente interactúa ante la fuerza gravitacional. Y justamente es por eso que hemos encontrado pruebas indirectas de la materia oscura. En el caso que la materia oscura exista, se puede explicar muchas cosas en cosmología. Y por ejemplo, una de las pruebas, o sí, de las pruebas indirectas de la materia oscura es que, por ejemplo, si tú quieres medir la velocidad de la galaxia simplemente con la materia ordinaria que conocemos en el modelo estándar, este plot iría así, sobre este plot donde en el eje Y es la velocidad con la que gira la galaxia y en el eje X tenemos el radio de la galaxia desde el centro hacia el extremo que quieras tú medir. Por ejemplo, pongamos que la galaxia es esta, entonces tú quieres medir la velocidad de este punto de la galaxia a este radio, por ejemplo, que sería aquí, ¿no? Entonces, la velocidad sería este punto que está aquí y el radio sería este punto que está aquí. El punto es que si es que solamente consideramos la materia ordinaria que conocemos, la curva teórica o la predicción sería así, como podemos ver aquí. Sin embargo, las mediciones nos dicen que son esos puntos amarillos y celestes, nos dice que la velocidad de la curva de galaxias no sigue la curva teórica, sino sigue otro comportamiento. Y si nosotros consideramos que existe una materia distinta a la ordinaria, que la llamamos la materia oscura, justamente porque no interactúa ante la fuerza electromagnética, si consideramos que existe ese tipo de materia que solamente interactúa ante la fuerza gravitacional, la curva teórica cambia y cambia de tal manera que le pega justamente a los datos observacionales, ¿no? Entonces, la materia oscura te cambió de esta curva teórica que está aquí abajo, te cambió a esta que sí le pega a los datos, ¿no? Entonces creemos que debe de existir algo llamado materia oscura que justamente nos resuelve este problema de la curva de rotación de galaxias. Luego han habido más pruebas observacionales de la materia oscura, ¿no? Por ejemplo, una de estas es el CMB. El CMB son las iniciales de Cosmic Microwave Background, que son los fotones que vienen del universo temprano. Estos fotones tienen ciertas fluctuaciones en su temperatura, y al medir estas fluctuaciones de su temperatura,
Eso está basado en el modelo Lambda-CDM, donde el modelo Lambda-CDM considera una materia oscura, justo esas iniciales de M es de dark matter. Entonces, este plot, em, si, si nosotros queremos pegarle a los datos, la curva teórica, que es la celeste, nos dice de que nosotros necesitamos una materia oscura de este orden, que es más o menos el 12% de... No, perdón, aquí está mal, aquí es h al cuadrado. No es el 12%. Que hay un porcentaje de materia oscura en el universo, y creo que en realidad es el 25%. Aquí me confundí. 25 o 24% por ahí. ¿Ok? Entonces, esta es otra prueba indirecta de la existencia de la materia oscura. Nos soluciona este problema del CMB también. Porque si nosotros no consideramos la materia oscura en el modelo Lambda-CDM, el plot que tenemos aquí, a la izquierda del CMB, cambiaría mucho. Y cambiaría de tal manera que no le pegamos a los datos que observamos. Por ejemplo, este plot es el mismo que el anterior, es el CMB, no son las fluctuaciones del CMB. Estos puntos rojos son los datos observacionales, y estos puntos celestes y esta curva celeste y esta curva amarilla son las curvas teóricas del CMB. Entonces, por ejemplo, la curva celeste nos muestra un universo en el que no hay materia oscura, es decir, borramos toda esta parte de dark matter y suponemos que todo el contenido de la materia es la materia ordinaria que conocemos. Y cuando hacemos esa asunción, el CMB cambia de tal manera que nos da la curva celeste. Y vemos que la curva celeste no pega para nada a las observaciones del CMB. Luego, si nosotros también asumimos que no hay la materia oscura y el contenido de materia oscura se lo asignamos a la energía oscura, es decir, ahora tenemos que esta materia oscura no existe y la energía oscura va desde aquí hasta el otro lado, hasta aquí, que todo eso sea la energía oscura y la materia ordinaria se mantiene como tal, nos sale otro plot distinto, que es el plot, la curva teórica de color amarillo. Y también vemos que esta curva amarilla no le pega a los datos. Entonces, yo con esto quiero mostrarles de que si vivimos en un universo en el que no existe la materia oscura, eso sería un problema porque no logramos pegarle a los datos que se observa del CMB. Entonces, esto también es una prueba indirecta de la existencia de la materia oscura. Y por ejemplo, aquí también hay un GIF en el que aquí cambiamos el contenido de la materia oscura y vemos, no, esto no es de la materia oscura, esto es 1 menos delta M. Esto vendría a ser, bueno, no estoy seguro qué parámetros está moviendo aquí, pero aquí vemos que cuando tú cambias el valor del contenido, ya sea de la materia oscura o de la materia ordinaria o de la energía oscura, vemos que el plot del CMB cambia mucho, ¿no? Ahí podemos ver cuando sube este parámetro, el CMB cambia hacia la derecha y luego cuando baja se va hacia la izquierda, ¿no? Y bueno, esas son las pruebas las pruebas indirectas sobre la materia oscura. ¿Ok? Luego ya paso a la conexión con la conexión entre la materia oscura y la masa de los neutrinos. Y vamos a mostrar un modelo en el que consideramos que la materia oscura es un axion, y el axion es este que está aquí. Es decir, hemos introducido ciertas partículas
Por ejemplo, estas partículas son las partículas de modelo estándar. Este es el quark left, este es el quark up, el quark down right, y aquí tenemos los leptones. Y aquí estamos en un modelo en el que hay 2 Higgses. Y luego al modelo le introducimos también el axion, que es este que está aquí. ¿Ok? Y luego este SU2-1 es simplemente el grupo de simetría del modelo estándar en el que ignoramos la interacción fuerte, y pues estos son las formas en cómo estos campos transforman ante estos grupos. Esto ya lo conocemos, eso es lo que hemos visto al comienzo del modelo estándar, y nosotros introducimos a la acción de tal manera que sea un singlete ante el modelo estándar. Y tiene sentido porque, como yo les dije, la materia oscura es de tal manera que no interactúa ni con la fuerza fuerte, ni con la débil, ni con la electromagnética. Y hacer estos singletes, esto significa que esta partícula sigma que estamos introduciendo al modelo no interactúa ante el modelo estándar. ¿Okay? Y luego vamos a extender el grupo de simetría de modelo estándar por un grupo de simetría U1 de Pechi-Quinn. Simplemente es un tipo de simetría en el que las partículas del modelo estándar transforman ante estas cargas, ante estos números cuánticos, y la parte escalar transforma de esa manera también. ¿Ok? Entonces, yo les había mostrado al comienzo, cuando vimos la parte de Majorana, que teníamos el operador de Weinberg, que era más o menos así: leptón, Higgs, leptón, Higgs. ¿Ok? Entonces, en este modelo vamos a tratar de escribir un operador de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos leptón Higgs up, leptón Higgs up, y este operador ante la simetría de Pechi-Quinn transforma como -2. Eso significa que no es invariante ante la simetría de Pechi-Quinn, porque si fuese invariante eso tendría que ser 0. Es decir, cuando tú transformes, al final te tiene que dar un término invariante como el anterior antes de transformar. Luego podemos escribir un operador con leptón Higgs up, leptón Higgs down, y esto transforma ante Pechi-Quinn como +2, es decir, tampoco es invariante ante la simetría de Pechi-Quinn. Y luego también podemos escribir un operador como leptón, leptón, Higgs down, y eso transforma como +6 ante la simetría de Pechi-Quinn. Entonces, podemos ver que ninguno de esos 3 operadores que hemos podido construir, que son de la forma de Majorana, esto es de Majorana, ninguno de los 3 operadores es invariante ante la simetría de Pechi-Quinn. Luego se puede hacer el intento de contraerlos con ciertas partículas escalares, de tal manera que todo el producto sea invariante ante Pechi-Quinn, pero vemos que tampoco se puede, porque, por ejemplo, aquí tenemos términos entre el sigma, o sea, esto significa sigma, 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 o sea, n veces, y esto va como, ante Pechi-Quinn, esto va como 4n, luego si contraemos h-up con h-down, esto va como 4n también. El punto es que no hay ninguna combinación de escalares de tal manera que cancelen esta simetría. Por ejemplo, si uno quiere escribir leptón, leptón, vamos con este. Leptón, leptón, h-up, h-up, y ahora lo queremos contraer con uno de estos escalares, por ejemplo, con sigma n, esto va como -2 y esto va como 4n. Entonces no hay forma, ¿no? No hay forma, porque el n es un número entero, no hay forma que este producto te dé 0. ¿Ok? Y si luego quieres contraerlo, por ejemplo, con este que está aquí, con h-up, h-down, también a la n, esto te va a dar -2 y esto te va a dar 4n, entonces no hay forma que esto te dé 0. En conclusión, en este modelo no existe ningún operador de esta forma. Y si no existe ningún operador de esta forma,
Entonces eso significa que término de Majorana no es invariante en este modelo. Entonces, si es que los neutrinos no son de Majorana, simplemente le queda la opción de ser de tipo Dirac. Y justamente en este modelo se puede escribir un término de tipo Dirac como este, donde este H-up es un escalar y este sigma es un escalar. Y luego cuando estas dos partículas adquieran BEF, luego del rompimiento espontáneo de simetría, vamos a tener un término como leptón y Rehan de neutrino, y esa es su masa que va a ser proporcional al Yukawa y a los BEF de estos dos escalares. ¿Ok? Entonces, pues hay que probar que esto sí es invariante ante Pechiquin, ¿ok? Pues el leptón transforma ante Pechiquin como 1, pero aquí, como aquí tenemos el antileptón, esto va como -1. Plus el Higgs-up va como 2, así que sería +2, plus Rehan de neutrino, ahí no lo puse aquí. ¿Cómo ir Rehan de neutrino? Estamos adelante. Aquí está. Va como 5. Y el sigma va como... ¿va como 5? Ah, pero este es el anticonjugado, sería como -5. Pero esto va como... El Rehan de neutrino iría como -5 y el sigma iría como 4. Entonces, cuando tú sumas esto, te queda esto es -6, más 6 y eso se hace 0. Entonces, este término sí es invariante ante Pechiquin, entonces sí puedes escribirlo en la lagrangiana, porque estás construyendo la lagrangiana que sea invariante ante el modelo estándar plus Pechiquin, ¿no? Ese es justamente el modelo. Entonces, si podemos ver, esto luego de rompimiento espontáneo de simetría nos va a dar un término de masa de tipo Dirac, ¿no? Y si nosotros queremos escribir cómo es, o queremos dibujar cómo es el diagrama para esta masa, sería más o menos así. Aquí va un leptón, aquí va el Higgs-up, el vértice, que lo pongo así como bien grande porque luego vamos a querer ver qué hay dentro de ese vértice. Y aquí va el otro sigma, y aquí va el Rehan de neutrino. Si te das cuenta, esto tiene la forma que hemos visto antes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver qué es lo que hay dentro de ese vértice. ¿Ok? Entonces, para eso vamos al CISO tipo 1. Este es el diagrama que he dibujado anteriormente. Aquí tenemos el leptón que es este, aquí tenemos el H-up, tenemos el Rehan de neutrino y tenemos el campo sigma. ¿Ok? Luego, cuando vamos a energías más altas, y luego introducimos más partículas en el modelo, introducimos estos fermiones F y su antipartícula que transforman ante estas cargas de Pechiquin. Vamos a ver que luego de hacer el cálculo podemos escribir este diagrama para la generación de masas de neutrinos. Por ejemplo, aquí tenemos este término que es leptón H-up right-handed F, que es justamente este coupling. Luego tenemos FL sigma right-handed neutrino, que es justamente este coupling. Y luego tenemos un coupling entre esta misma partícula con la parte left con la parte right, ¿no? Entonces nos damos cuenta que que cuando hacemos zoom a este vértice, podemos ver que hay un propagador de esta forma, ¿no? Sí. Y entonces esta sería la generación de masas de neutrinos para CISO tipo 1. ¿Y por qué esto es CISO tipo 1? Porque dentro tenemos fermiones que son singletes. Aquí está. Y en el CISO tipo 1 que les mostré al comienzo, adentro teníamos right-handed neutrinos. Y aquí vemos que tenemos dos fermiones.
que son singletes ambos, ¿no? Entonces esto sería de CISO tipo 1, porque dentro del propagador, cuando hacemos zoom al vértice, aparecen fermiones. ¿Ok? Y luego tenemos, ya para terminar, la última conexión, que ahora sería con CISO tipo 2. O sea, aquí nosotros hemos hecho el zoom de tal manera que tengamos un modelo de CISO tipo 1, type 1. ¿Ok? Donde hemos introducido estas partículas. Ahora, si queremos hacer esta conexión, hacer el zoom, pero ahora con CISO tipo 2, eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora el siguiente modelo es CISO tipo 2. Para el CISO tipo 2 introducimos una partícula más y ya nos olvidamos de los Fs del modelo anterior. Introducimos la partícula Phi-up, que es un doblete de SU2, tiene su respectiva hipercarga y transforma como 6 ante la simetría de Pechstein. Y luego hacemos el mismo business. Tratamos de escribir un operador de Weinberg de dimensión 5, de tal manera que tengamos términos de Majorana. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos incluido un nuevo escalar, vamos a ver si es que con este nuevo escalar se puede escribir términos de Majorana de tipo Weinberg, que son así, ¿no? Son leptón, escalar, ¿no? Entonces tenemos leptón, escalar, y ante Pechi-Queen esto transforma como -10. Luego tenemos leptón, escalar, leptón y otro escalar, y esto transforma como -6. Y luego tenemos leptón, escalar, y leptón con otro escalar, y esto transforma como -2. Si quieres contraerlos con escalares de tal manera que todo salga a 0, tendríamos los siguientes posibles escalares, que sería h-up con phi-up, y esto transforma como 4n, aquí debe ir a la n, un exponente a la n. Significa que estás haciendo este coupling n veces. Si es que n es 1, eso transforma como 4, pero en general es 4n. Luego tenemos h-down con phi-up, que se transforma como 8n, y así con todos los escalares. Si nos damos cuenta, esto transforma con -10, -6 y -2, y eso es múltiplo de 4 y múltiplo de 8. Entonces no hay ninguna combinación que al acoplar estos dos términos, estos dos operadores, te sea invariante de Pechi-Queen, porque vas a tener, por ejemplo, -10, que sea este, más uno de aquí, que te va a dar 4n, entonces esto nunca te va a dar 0, porque n es entero. O sea, esto te puede dar 4, -10 más 4 te da -6, y si n es 2, tienes -10 más 8, -2, entonces no hay ninguna combinación de tal manera que esto sea invariante ante Pechi-Queen. Entonces, conclusión, operador de Weinberg no hay, no existe ante la simetría de Pechi-Queen en este modelo. Sin embargo, el operador de tipo Dirac que vimos en el modelo anterior aún se puede escribir aquí, porque simplemente hemos introducido una partícula más y ya, no, este operador se mantiene igual, entonces esto sigue siendo invariante de Pechi-Queen, como ya lo mostramos en el caso anterior. Y luego vamos a ver si le hacemos el zoom ahora a este operador, qué es lo que hay dentro, ¿no? Ahora podemos escribir esta lagrangiana en este modelo y vemos que tenemos coupling entre el phi-up, right-handed neutrino, y aquí hay un typo, debe ser leptón. Leptón, phi-up, right-handed neutrino es justamente este vértice, y luego tenemos coupling entre Higgs-up, phi-up y sigma, y esto va como que es justamente ese vértice, ¿no? Entonces, podemos ver que cuando hacemos el zoom a este operador, que es el de dimensión 5, cuando le hacemos el zoom, podemos ver que dentro de ese vértice en realidad hay un propagador de un escalar, ¿no? Y estos números simplemente son los números cuánticos ante Pechi-Queen. Por ejemplo, el HA. Debe haber un error aquí. Bueno. Sí, entonces en este modelo, cuando le hacemos el zoom a este vértice, encontramos el siguiente diagrama.
¿Ok? Y esto es CISO tipo 2. ¿Por qué? Porque ahora el propagador que aparece en este vértice, ¿qué es? Es un escalar, eh, que es un doblete. Ujú, sí. Y bueno, ese es el modelo para el caso de CISO tipo 2. Y ya para terminar con la presentación, hemos visto que el modelo estándar no puede explicar la masa de los neutrinos. Incluso se creía hace mucho tiempo que los neutrinos no tenían masa, pero luego de la oscilación estos deben de tener masa. Entonces, de alguna forma, tenemos que extender el modelo estándar para poder explicar la masa de los neutrinos, y el modelo estándar no puede explicar tampoco la naturaleza de la materia oscura. Como han podido ver dentro de la pregunta abierta, que es la naturaleza de los neutrinos, hay mucho por hacer. Hay muchos operadores que explican la generación de masa de neutrinos, y pues me gustaría mostrar esta imagen en el que, por ejemplo, hay muchos experimentos, ¿no? Que tratan de medir pues la masa de los neutrinos, pero sin embargo, en teoría, eh, todo lo que les he mostrado ahora son hipótesis en el que introducimos una partícula radiante, o introducimos un escalar nuevo, o introducimos otra cosa. Entonces, como que no hay de dónde guiarnos para construir esos operadores. Así que, pues, hay mucho por hacer aún. Y ya para terminar, la última conclusión sería que se mostró un modelo en el que la generación de masa de neutrinos implica, o bueno, está conectada a la materia oscura, ya que vimos generadores como, esto era leptón, aquí había un HAP, aquí había eh, fermiones, FL, FR, y aquí teníamos a la materia oscura, y aquí teníamos a radiación de neutrino. Entonces, en esta generación de masa, la materia oscura estaba jugando un rol importante. Y en el otro modelo tuvimos como también HA, leptón, sigma, radiación de neutrino, y aquí tuvimos, no, este fue vertical. Este fue así. Leptón, radiación de neutrino, HA, sigma. Aquí tuvimos su otra escalar. Y aquí está el sigma, que era justamente el axion, que era el tipo de materia oscura. Entonces, hemos mostrado dos modelos en el que la generación de masas de neutrinos está conectado con la materia oscura, que venía a ser este sigma. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora, ¿alguna pregunta en el público? Yo tengo una pregunta, Cristian. No sé si me escuchas bien. Sí, sí, te escucho bien. En este caso, los elementos que mencionas como materia oscura, ¿crees están cumpliendo con los requisitos de explicar el origen, en este caso, de la materia oscura? ¿O solamente es porque no interactúan o tiene vida mucho más grande que la del universo? Claro, justamente una de las condiciones de la materia oscura es que, como sabemos, no interactúa ante el modelo estándar, ante las fuerzas del modelo estándar, porque nunca hemos visto, por ejemplo, algún quark que interactúe con algo que no conocemos, ¿verdad? Entonces, la única condición en física de partículas es que cuando tú introduces un campo que representa a la materia oscura, vamos a poner aquí, cuando tú introduces un campo que representa a la materia oscura, este campo no tiene que transformar, o sus números cuánticos tienen que ser de tal manera que no
transforme ante la simetría del modelo estándar, porque eso significa que la materia oscura no interactúa con las partículas del modelo estándar. Es decir, nunca vas a encontrar, por ejemplo, un sigma acoplado a un quark o qué sé yo, ¿no? Simplemente porque pues este es singlete y pues no interactúa con las otras partículas. Y luego con lo otro, con las otras pruebas, creo que esas son más pruebas cosmológicas, ¿no? Em, y eso pues aquí no juega mucho papel porque estamos viendo como la fenomenología de la física de partículas con, considerando la materia oscura en el modelo. De Claro, porque repente, justamente la parte, digamos... ¿Mm? Termina, termina. Cristian, se congeló, me parece. Sí, se congeló. Sí, también ayer la hora, supongo que el internet no se está favoreciendo. A ver, esperemos unos segundos. Internet está fallando, eso. Ya va a entrar. Ya, acaba de ingresar. se me fue el internet, perdón. No te preocupes, Cristian, cosas que pasan. A ver, Sí. termina tu Eh, idea. ¿Qué me estabas preguntando? ¿Qué estabas diciendo? Ah, no, bueno, si no yo lo digo. Claro, o sea, en el caso de lo que es materia oscura, la parte matemática, muchos modelos pueden explicar y dar posibles elementos que cumplan con la característica principal, ¿no? Que no interactúe. Ujú, Nada conocido, ¿no? sí, Y lo otro era lo que te mencionaba, era los límites cosmológicos, como le llaman, sí, eh, freeze in, freeze out, que tiene que tener en cuenta, ¿no? sí, sí, Claro, sí, ¿no? Para demostrar la densidad reliquia que hubo al inicio del universo, ¿no? exacto, sí. Justo eso Más o menos lo está, que está mostrando ahorita. sí, justo está relacionado justo con este parámetro, ¿no? Sí, o sea, puedes linkear tu modelo de tal manera que luego la cantidad de materia oscura en el universo tiene que ser de esta manera, ¿no? Sí. Yo en mi trabajo no lo hice, la verdad, soy sincero, pero sí, o sea, hay muchos modelos que justamente conectan la parte de física de partículas, tienes aquí a la materia oscura, y luego esto tiene que satisfacer esas condiciones en cosmología, ¿no? Para que el modelo vaya por buen camino, porque si no cumple con estos bounds que se tiene de cosmología, pues el modelo tiene que descartarse. Sí, efectivamente. O también limitar, ¿no? Hasta cierto modo, en qué sector podría habitar ese modelo, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí, tienes razón. Em, sí, sí, o sea, sí es posible, pero aquí en mi presentación, en mi trabajo no lo hice. Ah, no te preocupes, Sería justamente era la idea, algo una más buena extenso. opción para seguir, sí. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra consulta, pregunta respecto a la charla? Ah, Cristian, ahí, o sea, ahí por ejemplo añades un Higgs up, un Higgs down, ¿no? Y un nuevo fermión, no up. Todos esos aparecen debido a que estás añadiendo la nueva simetría de Pecha-Wien al modelo estándar, ¿no? ¿Puedes volver a preguntar? O sea, ahí veo que tú añades, por ejemplo, dos Higgs, ¿no? O Ujú, sea, y en el modelo no solo hay uno, o sea, solo hay un doblete, o sea, sí. solo hay un... En Ya, realidad, el Higgs sería uno de estos dos.
Ya, Ujú. Y luego los otros son partículas que introduces en el modelo, ¿no? Son partículas nuevas. ok. Pero esas Ujú. partículas, o sea, por ejemplo, ahí veo que, por ejemplo, ese fermión que añadiste tiene como que carga, ¿no? Tiene carga y también tiene la carga débil, ¿no? Para la parte de SU2. Entonces, debería ser detectable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Pero no lo es. pero Sí. no, o sea, em, lo que yo les he mostrado ahora es simplemente un modelo, como se le dice en inglés, un toy model. O sea, no es que en realidad esto sea como una teoría que en realidad pueda explicar, o sea, no es que sea la correcta, pero simplemente un ejemplo para ver cómo la generación está, la generación de masas de neutrinos está conectado con la materia oscura. Pero sí, también por ejemplo, tú tienes razón, por ejemplo, aquí tenemos que FIAP en realidad está conectado, o sea, interactúa con el leptón y con el right hand. Entonces, si es que tú vas a un experimento, pues en principio, si este modelo es cierto, si es correcto, tienes que encontrar la cross-section de la interacción de estos y en principio se debe de detectar. Pero en este momento simplemente se introducen las partículas de tal manera que veas la fenomenología de la generación de masas. Si yo te soy sincero, yo no creo que esto, o sea, yo en realidad no creo que esta partícula exista, ¿eh? Simplemente la que estamos introduciendo para ver cómo es que funciona esto del CISO, cómo es que funciona, cómo es que la materia oscura está conectada. Es por eso que digo que es un toy model, para ver cómo funcionan estas cosas. No Mm, es una teoría final. ya, ya, ya. Ujú. Es más Y, ilustrativo, sí. y ahí, no sé si es un typo o no, pero en una tabla muestras que la acción se transforma como 1, Cero 0 cero. y en Sí, otro como sí, 0, 0. 0 0. Es un typo, sí. Ah, ya, ok. Pasa que, o sea, no está aquí. O sea, se le pone 0 cuando te refieres al uno, pero cuando ya hablas de SU2 o de SU3, se le pone 1, que es un singlete, ¿no? Con U1 Claro, se le porque, pone 0 porque ese sí es un número, ¿no? Eso es como la exponencial de menos un número, no sé, A pone, por el generador, que es el generador de U1 es la identidad, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando ya transformas con SU2, tienes exponencial de menos, o sea, si es un doblete, ya transforma como aquí tienes el operador tienes la matriz de Pauli y todo eso. Entonces, aquí cuando ya transformas ante grupos no abelianos, ya hablas de singletes, ¿no? Le claro. pones 1. Aquí son Ujú, números, entonces se le pone 0. ya. Sí, fue un typo. Aquí debe ser 1. Ya, y mi última pregunta, ya la última, la última. Tu conclusión es que, o sea, la acción, o sea, cumple, ¿no? Por sus números cuánticos, que sí es materia oscura, ¿no? Pero también el neutrino derecho podría serlo, ¿no? Para hacer la materia oscura. Claro, porque también tiene las mismas características que la acción. O sea, Sí. en el sentido de que interacciones, me refiero. Parece que está Eh, descartado por observaciones. No sé, tengo mal entendido eso. No tengo tan bien entendido. Me parece que es descartado los neutrinos derechos. los neutrinos estériles como materia oscura creo que sí, están un poco Descartados. O sea, por descartados. límites, por bounds, están Ujú. descartados. Sí, pero lo que Mm, me preguntaba aquí Carlos era que este sigma y el neutrino right-handed ambos son estériles ante el modelo estándar, ¿verdad? Ah, Entonces, creo que él me dice que aquí podría ir en vez del sigma un right-handed neutrino. ¿Algo así me preguntas, Carlos? no, más iba por lo que dijo Nel, de, de que, de que sí, o sea, de que ambos podrían ser candidatos, ¿no? Ujú. Pero sí dice que hay cosmological constraints de no neutrino estéril. Sí. Sí, creo, o sea, yo tampoco soy un experto en neutrinos estériles, pero creo que sí. O sea, hace mucho tiempo fue una opción, pero ahora con más datos experimentales y más bounds y más observaciones de cosmología,
El Rayhan de neutrino está descartado, creo, sí. Ujú. Ya, yo no tengo más preguntas. Ya. Vale. ¿Alguna otra consulta, pregunta por ahí en el chat? O si no, pueden prender su micrófono. O sea, pueden preguntar de cualquier cosa si no han entendido algo para volverles a explicar o de otra cosa en general también. No hay ningún problema. Yo Cualquier, puedo dar una acotación, Cristian. sí. Bueno, la mayoría de estos modelos que se trabajan, tienen la iniciativa de analizar si es que esto puede extender el modelo estándar, ya que hay muchos problemas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay un tema que has resuelto que, ok, hay que preguntarnos si los neutrinos no tienen masa en el modelo estándar. Este modelo preciso, bueno, el mecanismo, para ser exacto, nos amplía una solución posible. Hay tres y otras opciones más, ¿no? Como mecanismo CISO inverso también hay. Ujú. Y atrás de ello también una forma, cómo desarrollar las matrices. O sea, hay bastantes cosas que mezclar, ¿no? Sí, Entonces, ok, la eso nos fenomenología permite, muy variada ahí. muy variada, o sea, y ahí trabajar una sola persona es difícil, ¿no? Tiene que haber distintas personas. Entonces, nos amplían la forma de dar, ok, vamos a ver por este camino qué tal cosa nos va, ¿no? Y como decías, un modelo de juguete. Ya cuando entraría un modelo, digamos, estricto, tal vez, es cuando entras a la fenomenología, analiza los cross sections, los Exacto, posibles decaimientos, lo comparas con data exacto, experimental y ahí, ok, más o menos está enfocado y ves a ver que si tu idea inicial tiene sentido o no. exacto, sí. Sí, sí, Entonces, justamente lo que preguntaba Carlos también, ¿no? Entonces, esta nueva partícula que hemos introducido en realidad es un doblete de ISO2, entonces debe de interactuar ante la fuerza débil, entonces en principio se debe de medir en los experimentos, ¿no? Entonces, ujú. si es un modelo más serio, como dice Carlos, Nel, entonces este tipo de cosas se deben de medir en el experimento, ¿no? Por ejemplo, la cross-section de esto o el decaimiento del FIAP yendo a Lepton y Raikant, ese tipo de cosas en principio se debe de medir en el experimento, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar algunos bounds sobre los experimentos y tu modelo ya se vuelve más real, pero por ahora, como comenté, era como más de juguete para ver, ilustrar cómo es que funcionan los mecanismos ISOs y cómo están conectados con la materia oscura. Pero sí, hay mucho por hacer. O sea, si se quiere que este modelo sea más serio, se tendrían que hacer algunos bounds. Yo, de hecho, sí hice unos bounds. No los mostré aquí, los tengo en mis slides de backup. Pero sí se encuentran unos bounds más o menos de qué orden tiene que estar la masa de esta nueva partícula, ¿no? Y usé los bounds de Planck que se tiene de la masa de los neutrinos. Se sabe que la masa de los neutrinos tiene que ser menor que 0.2 electronvoltio de acuerdo a Planck, la suma de las tres masas, perdón. Y entonces como en el modelo tenemos que, la masa está conectado con esta constante lambda V y esta lambda V es justamente, no sé si lo puse aquí, ahí no lo puse. Bueno, esta lambda V está conectado con la masa de esta partícula phi, ¿no? Y entonces ahí hay una conexión. Si tú tienes bounds para la masa de los neutrinos, entonces este bound lo puedes transferir a un bound para la masa de esta nueva partícula que has introducido. Aquí está, creo. Aquí está. Esta es la relación entre la masa del neutrino en este modelo sería inversamente proporcional a la masa de esta partícula phi que se ha introducido. Entonces, el bound en el neutrino implicaría también un bound en esta masa, ¿no? Que son justamente estas franjas que se ven en estos plots. Y ese, por ejemplo, es un tipo de bounds que puedes encontrar a partir de las observaciones, como de la masa de los neutrinos o también puede ser de cosmología. Creo que sería interesante encontrar de los bounds del axion, porque el axion tiene ciertos bounds también, entonces esos bounds se podrían transferir aquí a algún parámetro
del modelo, ya sea la masa del phi o algún coupling que hay en la lagrangiana y cosas así. Gracias, Cristian. Sí, con eso se entendió claro, ¿no? De las posibilidades de meter algunas variables extras, condicionan bounds que te permitirían jugar, para así decir una palabra simple, ¿no? Más o Ujú. menos qué espectro podría ser, respetando las condiciones del modelo estándar Y o ese- relaciones cosmológicas o incluso otros valores que se pueden encontrar en el camino, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. A ver, ¿alguna otra consulta, pregunta? En esas gráficas, SFA, ¿qué era? No me quedó claro. En esta nueva gráfica, El eje Y. este tiene que ver ah, con el BEF ¿El action? del Axiom. Lo que pasa, o sea, yo les dije que este es el Axiom, pero les mentí porque implicar, Oye. o sea, el Axiom está dentro, pasa que este sigma es un campo complejo que tiene 2 grados de libertad y uno de los dos Ya, de libertad es el Axiom. Este sigma se puede escribir como rho exponencial de I A y otras cosas más. El punto es que este rho es cuando este campo sigma adquiere su BEF, el que adquiere más es este rho, y el Goldstone boson que viene de ese rompimiento de simetría es el axiom. Entonces, de ahí sale el axiom, ¿no? Pero eso ya es incluso mucho más técnico. Por eso es que, o sea, les he mentido, pero es una mentira blanca. O sea, el axiom está adentro, pero el axiom no es exactamente este sigma, ¿no? Sino está adentro. Es uno de los 2 grados de libertad que tiene este campo. ok. Entonces, el Rho y el A comparten las mismas propiedades. Son componentes. Es como, por ejemplo, en el rompimiento espontáneo de simetría, tienes el Higgs, que es un doblete, y el Higgs, como es complejo y es un doblete, tiene 4 grados de libertad. Entonces tienes como a Φ1 más y Φ2, Φ3, Claro. y Φ4. Y en realidad, el que adquiere masa y el físico es este Φ4. O sea, el que mide en el experimento es una componente de este phi. No es, en realidad, este phi, este doblete, no es el físico es este. El que mide es el experimento, el que tiene masa es ese, phi 4. Ujú, Ajá, ujú. las otras son componentes que, pues, eso ya tiene que ver con la teoría, y creo que algunas de estas van a ser como los bosons que aparecen del rompimiento de simetría. Algunos van a ser, algunos no tienen Claro. más y así. Ajá, Ya, ya. son los Está bien. componentes nada más. Pero les mentí, sí, les mentí. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o si ya se extendió mucho. No, al contrario, estamos bien. Que algo similar pasa con los dobletes de Higgs, ¿no? Dentro de ellos hay cinco Higgs más. Sí, ujú, sí, Suele ocurrir eso, ¿no? De que planteas dos dobletes, 8 grados de libertad, 3 se van a los bosones normales y quedan 5, que son los que aparentemente es fenomenología, ¿no? Uno de ellos, el más básico, es el Higgs, que se relaciona con el modelo estándar. Los otros todavía son eh, partículas teóricas, se podría decir, ¿no? Que no ujú, existen. No, que no nos han demostrado que existieran, ¿no? Hace un par de años hubo una fluctuación, creo que a 750 GeV, ¿no? Pensando de que existe un Higgs más pesado. Pero lamentablemente fue un error estadístico, si no me recuerdo. Cosas así pasan, ¿no? La gente se emociona. O hasta por un mal elemento técnico, ¿no? Puede ver, ¿no? Como creo que existían los taquiones, me parece. sí, Algo porque así. si el experimento te bota algo que no esperabas, eso significa física nueva, ¿no? Y la gente empieza ya a decir sí, que son leptoquarks, que son no sé qué,
sea, lo más exótico que puedes imaginarte, ¿no? Entonces, eh, Campeones por todos lados. sí. Y bueno, aún estamos en pañales en estas cositas, ¿no? No hay una, no llegamos al modelo estándar como tal, ¿no? Todavía está creciendo. Porque ahí también falta otras cosas que el modelo estándar está fallando, ¿no? ¿Qué tal? Claro, Ya esos son conocemos. todos problemitas de los muchos que tienen. Por ejemplo, también faltaría hablar sobre la masa del Higgs, que no es estable a ciertas escalas, ¿no? Vamos al plan, muere. La Ujú. masa del Higgs explota por Sí, correcciones cuánticas. eh, sí. Eh, el problema, Hierarchy Problem, ¿no? Ajá, la jerarquía de la masa del Higgs. Ajá. Sí, luego está también el problema de Strong CP Problem, que de hecho es de donde el action viene, ¿no? Justamente el action lo postulan de tal manera que soluciones ese problema, Strong CP Problem. Em, que no lo comenté aquí porque ya era muchísimo, me iba a desviar mucho, pero sí, está eso, está la misma energía oscura en cosmología que no sabemos qué es. Si no entendemos la materia oscura, la energía oscura peor. Em, ¿Qué más? Sí, hay muchísimas cosas, ¿no? En cosmología también no se puede explicar, por ejemplo, la asimetría bariónica, ¿no? Que es muy importante. Justamente gracias a eso es que se generó todo el universo. Si no, todo sería luz. Inflación, que no se sabe tampoco si existe o no. Em, ¿Cuál es? ¿Tienen ahí? Ese fueron. Creo que eso sería todo. Me parece que ya hemos conversado eh, bien. En contrario, quería agradecerte a ti, Cristian, por la charla y a nuestro público para invitarlos a la siguiente semana. Siguiente semana, ¿no, Sergio? Creo. Sí, ¿no? O la quincena. Este, me parece que es la siguiente semana. Tengo que ¿Ok? revisar. Sería tu charla, ¿no? ¿Ve? Sí, es algo similar al de Cristian, pero yo voy a hablar en este caso de supersimetría. Hay más o menos cositas similares como los dolores de Higgs Bacán. que voy a estar hablando. Ya. Ya, no, sí, sí, está bueno. Nada, Cristian, también Entonces, gracias por estar acá. sí, Cristian, Justo iba a muchas preguntar gracias. si es que Axion entraba dentro de supersimetría o no. Eh, Eh, no. O sea, puedes tener un superaxo, supongo. Su. no he trabajado, pero no lo sé. Tendría que averiguar. A ver, la siguiente semana voy a ver si es que hay. Ya, Yo está trabajo bien. con es neutrinos Wright. Ujú. Es decir, que podría ser candidato a materia oscura. No está descartado eso. Tiene bounce. Ah, Ya la ok. otra semana lo discutimos. Vale, vale. Gerald le está preguntando libros para aprender sobre eso. Eh, Eh, ¿De qué? Ah, ¿de de- esto? sí, en general, de física de partículas de modo estándar. Supongo que el Griffin sería lo más básico, ¿no? Griffiths, el Halsen. Y si quieres entrar en más detalles, pues, bueno, tendrías que buscar cursos, ¿no? En internet probablemente. Sí, ya sería tomar cursos, ¿no? Porque Sí. Porque si no te vas a ir demasiado por la tangente, hay demasiados temas. sí, o sea, eso ya implicaría tomar un curso de campos, cosmología. Sí, supongo. Pero Bien, el Griffiths está bien para comenzar. sí, Griffin es el más básico, Se digamos, porque llama es más Introducción a digerible. la física de partículas elementales, o sí, Introduction to Elementary Particles Physics. Ujú, David Griffin. Ese, el Halsen, no me acuerdo otro más. El Hansen nunca lo he leído, ¿eh? Quart and Leptons, Halsen. Está el Griffiths.
Ese es el básico. Empezar con primero con campos clásicos. Ah, sí, creo que sería lo más básico todavía, incluso antes de dejarse de orden de Griffins, porque tienes que saber qué es las notaciones de los campos electromagnéticos, ¿no? El A mu, el F mu, esas cosas. Si no, Sergio, ahí nos puedes mandar un correo para todos donde pueda compartir toda esta información. Sergio está viendo el mundial. No, voy a ir en un ratito. Pero, no, sí, yo ahí puedo apoyar en eso. Pero sí, el Griffiths es el más elemental, Creo ¿no? que El pueden primer dejar step. de grabar ya y podemos hablar de otras Ah, cosas. sí. Ah, No sé, bueno, creo que ya Hablar está del grabando, mundial. ¿eh? sí. Podemos, No, sí se está grabando, Este, sí se está grabando. y ya dejen de grabar. Cerramos acá la charla entonces, estimados. Sí. ahora sí hablemos de lo importante.